Las vanguardias en el cine sucedieron para descontinuar la costumbre de incluir la narrativa convencional y legitimarse como producto artístico más allá del espectáculo popular en que se situaba el cine. Son las vanguardias artísticas nacidas en Europa alrededor de los años 20, como el dadaísmo, surrealismo, expresionismo, futurismo y el cubismo, las que cambiaron el curso del cine hasta la fecha, enriqueciéndolo mucho más. Los 20, uno de los decenios de mayor originalidad y experimentación dentro de la historia del cine. Un propósito que queda claro en palabras de Antonin Artaud, que dijo: una profunda renovación de la materia plástica de las imágenes, en una verdadera liberación, en ningún caso azarosa, sino ligada y precisa, de todas las fuerzas ocultas del pensamiento. Otra rama de la vanguardia es el futurismo, y fue un movimiento cultural de vanguardia surgido en Italia. Buscaba la renovación artística a base de la ruptura con el arte antiguo y la imposición de una nueva estética basada en la máquina, la velocidad y la lucha. El 20 de febrero de 1909, Tommaso Marinetti inaugura el movimiento con la publicación de su manifiesto futurista en el diario francés llamado Le Figaro. El futurismo reacciona contra el inmovilismo, presentando una clara preferencia por todo lo relacionado con la velocidad y el movimiento de la máquina, los nuevos inventos y el mundo de la ciudad. En el manifiesto se expresa que es más bello un automóvil corriendo sobre la calle que la victoria de Samotrafia. El cine futurista, Milán, 11 de septiembre de 1916. Manifiesto firmado por el teórico del futurismo Filippo Tommaso Marinetti y otros autores expresaron que el cine futurista agudizará, desarrollará la sensibilidad, acelerará la imaginación creadora, dará a la inteligencia un prodigioso sentido de simultaneidad y de omnipresencia. El cine futurista colaborará así a la renovación general sustituyendo la revista, el drama y matando el libro siempre tedioso y opresivo. Las necesidades de la propaganda nos obligarán a publicar un libro de vez en cuando, pero preferiremos expresarnos a través del cine. Las grandes tablas de palabras en libertad y los avisos lumínicos en movimiento. Algunas películas del cine futurista que surgieron son Metrópolis, Ballet Mecánico, Thais. Su apego por las máquinas y la tecnología les llevó a plasmar la belleza de los automóviles, las bicicletas, las factorías, entre otros. Movimiento iniciado por Tristan Tzar en 1916, el dadaísmo promueve la liberación de la fantasía y la puesta en tela de juicio de los modos de expresión tradicionales. Considerado una de las primeras vanguardias del cine, cuando nos referimos al dadaísmo no solo hablamos de una corriente artística, sino de todo un movimiento social donde el principal objetivo siempre fue ir en contracorriente al arte convencional. Este tenía un sentido de provocación hacia el espectador, con ideas innovadoras. Fueron formas de expresión irónica que buscaban la crítica a través de la burla, el humor, la provocación y el escándalo. Esto siempre oponiéndose al arte para ejecutar la moralidad. Este movimiento se centra en la abstracción, formas geométricas, el azar, los objetos y el fotomontaje. Ejemplos del cine dadaísta son Symphony Diagonal de Viking Egling, Rhythm 21 de Hans Richter y Opus 1 de Walter Ruttmann. Estos tres son filmes abstractos donde lo que predomina es la puesta en escena de figuras geométricas en movimiento, las cuales eran utilizadas como sonidos orquestales para crear melodías silenciosas. Con ayuda del ritmo y la frecuencia en la que aparecen los elementos en pantalla, son consideradas verdaderas sinfonías visuales. Entre los principales representantes de este movimiento se encuentran Marcel Duchamp con su obra Anemic Cinema, en el cual se muestran espirales giratorios en blanco y negro interpolados con espirales de palabras formando oraciones sin sentido alguno, dando un efecto hipnótico al espectador. Otra obra que mejor expone el concepto de dadaísmo es el cortometraje Entre Acto, de René Clair,
una pieza humorística sin sentido alguno, donde algunas de las puestas en escena son un cañón animado cuadro por cuadro, una marcha fúnebre en cámara lenta y un ballet visto desde el suelo. Otro movimiento del que la vanguardia se basaría fuertemente es el surrealismo. Como los anteriores, este movimiento fue artístico y nació o surgió en Francia a principios del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, el cual fue el resultado de una transformación del dadaísmo, tomando en base tanto a este como el abstractismo. El movimiento surrealista nace como una forma de expresión, la cual critica los cambios de su época desde la política, las consecuencias de la guerra, lo social y lo artístico. Los surrealistas usan el movimiento como medio para imaginar una solución a la turbia sociedad en la que se estaba viviendo por la guerra. Un aspecto muy importante del movimiento y que prácticamente está en su mismo nombre es lo onírico, lo cual significa universo de los sueños. Trae a pantalla las ideas que por así decirse son fantásticas, las cuales solo suceden en sueños, criticando satíricamente el mundo real o más bien la misma realidad. Bien se le puede declarar como un medio de expresión del subconsciente. Uno de los muchos objetivos de los surrealistas era abrir paso a una liberación total sin importar las condiciones morales, psíquicas e incluso físicas y oscuras en las que estaban viviendo. La principal fue el uso del humor negro y cruel en los filmes. Otra característica del surrealismo fue la importancia en el uso del erotismo, el cual era utilizado de manera estratégica y de cierta forma burlesca a las restricciones de lo apropiado de la época. El siguiente aspecto fue uno de los más sobresalientes y destacables del surrealismo, el cual fue la importancia del montaje. La imagen en sí y su estética son destacables por el uso de este para crear los famosos mensajes subliminales, los cuales eran la herramienta utilizada para expresar las ideas surreales de los creadores. Y por último, otro de los aspectos principales fue el margen estético y moral, esto haciendo énfasis en la situación social y política con la cual la mayoría de cineastas estaban en desacuerdo. Las técnicas o términos más utilizados dentro de la vanguardia fueron las alegorías y las metáforas. Las alegorías son básicamente cuando se quiere representar una idea valiéndose de objetos cotidianos, animales o formas humanas. Las alegorías pretenden dar una imagen a lo que no tiene para que así pueda ser mejor entendido por la generalidad. Estas llegan a ser una simple representación simbólica. La metáfora es una figura retórica que consiste en identificar el término real con otro imaginario, existiendo entre ambos siempre una relación de semejanza. Un ejemplo de la metáfora surrealista o metáfora clásica sería en el film de Ángel Buñuel, Un perro andaluz, que vemos cómo la luna partida en dos se compara con la escena de un ojo siendo cortado con una navaja. Después de presentar la historia del cine vanguardista, así como un análisis sobre las características que constituyen al mismo, puedo afirmar que la vanguardia sí se puede definir. No obstante, para verlo fue necesario separarlo en características aisladas, así como diferenciar las temáticas que ha abordado desde sus inicios hasta la entrada de la década de los años 70. Como mostramos, el cine vanguardista no es solo un cine, sino que se compone de varios tipos de cine que comparten algunas características muy específicas entre sí. Están hechos fuera de las industrias culturales y no cuentan con un apoyo similar al de las películas comerciales, ni pretenden recaudar el mayor número de cifras millonarias en el menor tiempo posible. Asimismo, también comparten otra característica muy importante: no cuentan una historia ni pretenden fomentar un argumento para que el espectador pueda encontrar una anécdota dentro de la película para que pueda ser entretenido.